Muy bien, vamos a tratar de resumir un poco lo que ha significado conocer un poco las concepciones de lo que es el currículo. Un trabajo compartido con Henry Meizaga y Sara. En esta primera parte lo que hicimos fue entender un poco ese currere en traducción latín, que significa camino a recorrer. Interesante la posición de entender cómo las concepciones comenzaron marcando el currículo como un instrumento, como un espacio de experimentación. Luego la historia entre cultura egipcia romana y el Renacimiento le fueron dando un orden lógico a, a ese conocimiento y cómo transmitían ese conocimiento y cómo la ciencia fue ordenando las formas, las maneras. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el hecho de entender que en un momento de, de la historia solo la élite era la que recibía la educación. En cuanto a los elementos, también un poco entiendo ahora un poco más esto de tener una planificación sobre una estructura. Y ahí es donde realmente objetivos, contenidos, métodos y evaluación nos permiten entender que estos cuatro elementos son los que pueden ayudarnos a sistematizar una cantidad considerable de información a la hora de poder plantear qué enseñar, cómo enseñar. Hemos elaborado este infográfico y aquí definitivamente la línea de tiempo nos va a permitir entender un poco estos logros con el paso del tiempo referido a por qué fue evolucionando, cuál fue esa necesidad social, esa necesidad humana por la cual nuestro currículo, el que hoy estamos estudiando, evolucionó rápido, lo voy a contar. Aquí está, por ejemplo, lo que dice el autor Bobbitt en el 18. Interesante lo que él dice, conjunto de experiencias de aprendizaje. ¿Para qué aprendo? ¿Necesito aprender o necesito enseñar porque hay cosas que resolver? O sea, el conocimiento es la base de la solución de problemas. En el segundo caso, el año 27, Rook dice, bueno, tenemos eso, pero además tenemos que tener en claro que necesitamos cumplir con tres fases. Y ahí vuelve lo anterior, ¿no? En la concepción del resumen histórico. Vuelven los objetivos, ahora introducimos actividades y materiales, ¿sí? Como esos elementos, vamos a decir, prácticos inicialmente, pero sí requiere tres fases. Y eso es interesante que desde ese año ya se menciona. Caswell en el 1950 dice que la concepción del currículo representa ambientes de acción. Yo creo que aquí ya estábamos sintiendo que el conocimiento en sí no era como vaciarlo a una cabeza en blanco, ¿no? Como poder vaciar recipientes vacíos inamovibles, sino todo lo contrario, que el conocimiento, el entendimiento viene de un ir y venir entre estudiante o maestro o docente y estudiante. El aprendizaje cuenta todo lo que antecede al estudiante. O sea, yo tengo un bagaje como estudiante, mi estudiante tiene un bagaje como seguidor mío en el momento que me toca asumir ser docente o profesor. Entonces, ese antecedente, ese conocimiento previo es valioso desde el 1950. Luego la UNESCO en el 1958 dice, si hablamos de currículo tenemos que hablar de la sumatoria de experiencia. Entonces se consolida lo del 50, un poco más incluso, porque aquí ya dice necesitamos materiales, necesitamos métodos de enseñanza para poder alcanzar fines educativos. Y luego, interesante, hemos resumido un poco lo que pasa entre el 1965 y el 74, y Sailori lo dice ya clarísimo ese año, el 74, y dice, esto es un sistema, es un subsistema del sistema. Yo lo entiendo como un sistema finalmente, es decir, un conjunto de oportunidades por las cuales el aprendizaje con métodos, objetivos e instrumentos, metas y planificación logra algo específico. En el mismo año, en el 74, Taba dice, efectivamente un currículo es la selección y organización de contenido. Es que si yo tengo un orden, una metodología, tengo normas de enseñanza, es casi ineludible que voy a lograr un aprendizaje desde una perspectiva. Es decir, voy a saber, estoy enseñando esto, estos son los métodos, esto tengo que obtener y esta es la evaluación. Eso se entendía en el 74. En el 85, interesante lo que ocurre también con Stenhouse. Este autor dice,
hablemos mejor de una tentativa de conocer principios o rangos esenciales del propósito educativo. Es decir, el currículo tiene que representar un propósito finalmente. Y ese propósito tiene que nacer seguramente de contextos especiales, ¿no? Cada sociedad tiene un contexto por el cual se va a mover. Entonces, interesante este surgimiento de la palabra permanece abierto a la discusión crítica para pasar a la práctica. Es decir, el currículo no queda quieto, es acción, además está abierto a discutirlo, ¿verdad? Recibe feedback y entonces sí, ahí sí puede ser un elemento práctico. El año 2002, Soto dice, bueno, aquí no hay cómo olvidar que hay una tríada perfecta. Entonces, el profesor, el contenido, que además tiene que representar un contexto, por eso habla del contenido cultural y la estructura. Entonces, como que todo armoniza en el 2002. En el 2006, el autor Mendo, que es uno de mis favoritos, el que más me llamó la atención, dice, es una construcción social. El currículum, ¿de dónde nace? Nace de condiciones sociales, nace de una, unos parámetros humanos, unas realidades sociales que hay que atender. Entonces, interesante, porque es la primera vez que dice que el currículum debería reflejar los valores dominantes de esa sociedad. En 2011, Luna y López habla de criterios, de un conjunto de criterios, de planes estructurados, de programas, de metodología y de procesos. Interesante la posición, porque aquí sí ya por primera vez hablamos de una formación integral, ¿no? Yo tengo que construir algo, ese perfil profesional, ese estudiante, si hablamos de secundaria, necesita una formación integral y eso ha sido fabuloso verlo en este contexto, en la lectura que ofreció justamente la materia. Luego nos dedicamos un poquito a entender la comparativa que nos ofrece este aporte científico y lo que hicimos fue revisar 3 propuestas de currícula de comunicación. Les voy a mostrar cada uno resumidamente y creo que aquí algunas cosas solo voy a mencionar. Por ejemplo, a mí en lo particular me llamó mucho la atención del rol del docente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de un JU de Argentina, en Jujuy, en esta forma de asumir la currícula. Esta es una universidad que presenta a un docente investigador, se lo ve tremendamente en un perfil de facilitador, de reflexivo y de comprometido con la comunidad. Y si leemos un poco más arriba, la concepción misma del proyecto curricular para en este caso, la profesión nuestra, ¿no? De Henry, de Sara y mía, que es de comunicación social, fue muy interesante porque sí, esta universidad en Jujuy, Argentina, ha logrado ese vínculo de la región, del ámbito social con la carrera misma. Entonces sí es una construcción social muy interesante. Obviamente eso significa que hay flexibilidad curricular adaptada totalmente. Mire lo que pasa en Estados Unidos, muy al estilo de la cultura estadounidense. El docente, sin embargo, aquí ya es un mentor, ¿no? Un mentor, una persona que cumple objetivos y metas bien específicas, está más orientada al objeto, por así decirlo. El objeto, no el sujeto. El objeto es un resultado, es un producto. Y sí, obviamente, se habla de liderazgo profesional. Y en el caso de hablar de la malla, el grupo ha considerado que sí, definitivamente es una malla curricular de comunicación muy estructurada, tiene opciones de especialización, sin embargo no se parece a la otra, ¿no? La otra ya está definitivamente, la de Argentina, mirando hacia lo social. Y en el caso de la Universidad de Suiza, Franklin, el rol docente es tremendamente desafiante, ¿no? Dice mediador cultural, mediador intercultural, en todo caso, promotor de pensamiento crítico y ético. Claro, estamos hablando de enfoque global, ¿no? Está en Suiza, pero es para el mundo. Y en todo caso, cuando hablamos ya de cómo es la flexibilidad curricular, hablamos de interdisciplinario como una posibilidad muy altísima de ser personalizada. Entonces, sí estamos hablando de un contexto de diseño curricular, como dice ahí, centrado en competencias, en valores, en diálogo intercultural. Es fabuloso pensar que esto existe y de esa manera nosotros que hemos estado repasando un poco eh, los, los diseños, los enfoques, en todo caso, que más nos gustaron, particularmente me quedo con el enfoque crítico social. Es un enfoque que sí nos muestra una teoría educativa muy crítica,
me interesa el tema de la orientación democrática social, y es que el currículo en realidad es un proyecto social, está mirando hacia la necesidad. Hay mucha investigación, hay acción, hay razonamiento, y aquí el estudiante es deliberante, es crítico. Claro, si el docente es crítico e investigador, el estudiante también lo es. Y me interesó mucho esto, ¿no? Inconforme con la realidad. Pienso que ese modelo de estudio ha permitido a muchas sociedades evolucionar junto con su academia, en este caso la universidad o las instituciones educativas. Entonces creo que es fabuloso este, este resumen que hemos podido ver, porque sí nos da una pauta interesante de dónde queremos estar nosotros, en qué terreno queremos pisar y trabajar. eh, y bueno, el desafío para nosotros está marcado en una sociedad donde quizás todavía los componentes de creación de malla curricular pueden estar ajustándose a algunos criterios de calidad, y aún así con una Bolivia que no tiene quizás una agencia de acreditación, nos puede estar costando mucho, ¿no? El tema de avanzar hacia calidad. Pero aquí están las concepciones del currículo, entonces nos permiten entender que desde el año 1918, cuando todavía era nuestros primeros pininos para resolver la vida cotidiana, hasta pasar por una UNESCO que ya habla de experiencias y actividades, y finalizar con un Luna y López que dice definitivamente esto es formación integral, y debemos entender la concepción de un currículo desde conjuntos de criterios, planes muy bien estructurados. Ha sido valioso comprender todo esto y poder compartirlo esta mañana, querida licenciada, en mi ausencia, pudiendo también por este método de la grabación contarle lo valioso que ha sido conocer este aporte tan secuencial. Muchas gracias.